Profesor José María Gay de Líbana, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Antonio. Aquí un abrazo virtual desde Barcelona con todo el entusiasmo del mundo en estos momentos, digamos, berlineses, madrileños, barceloneses. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, efectivamente. Bueno, parece que, a tenor de lo que hoy le ha dicho la señora Merkel al presidente del gobierno y lo que ayer recibió del primer ministro holandés, que el dinero que nos van a dar no va a ser fácil, ¿verdad? Bueno, yo creo que sobre todo más que fácil es que lo quieren sujetar a una serie de condiciones y estamos totalmente de acuerdo, es mucho dinero el que está en juego y además hay que cumplir una serie de condiciones, sobre todo fundamentalmente porque hay una serie de reformas que no se han hecho y que ayer Mark Rutte lo ponía de manifiesto. Oye, el problema está en España, lo tienen ustedes y lo tienen que resolver y fundamentalmente yo creo que aquí en el año 2012-2013 fue cuando había pues una reforma de pensiones que no se ha llevado a cabo, una reforma laboral que no se ha llevado a cabo, una serie de compromisos de ajustes que tampoco se han llevado a cabo y por tanto, bueno, pues entonces en este caso nos dicen, oiga, les vamos a dar el dinero pero condiciones, seriedad y bueno, yo creo que Mark Rutte fue más duro que hoy Angela Merkel. Lo que pasa es que igual hay que ver debajo de la alfombra que Angela Merkel le ha extendido a Pedro Sánchez, que igual estaban también los holandeses, estaban ahí los austríacos, en definitiva todos los países frugales, ¿no, Antonio? Los llamados frugales, efectivamente, los que más impedimentos se están poniendo para que el dinero que llegue a los países del sur y a los que más han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia sea un dinero con muchas condiciones duras, incluso. Hay que ver si salen con la suya ellos, claro. Sí, lo que pasa es que los frugales no solo están solos, porque siempre hablamos de los frugales que son 4 países, ¿no? Que sería Países Bajos, o la antigua Holanda, Austria, luego Dinamarca y Suecia. También hay que tener en cuenta que está por ahí Finlandia y también hemos de tener en cuenta que están las repúblicas bálticas. Y las repúblicas bálticas son unos países que nadie conoce, prácticamente, o muy poca gente conoce, pero que realmente son países que tienen, por ejemplo, Estonia tiene una deuda pública del 8% sobre el PIB, el 8%, y tanto Lituania como Letonia una deuda pública que está en torno al 34-35% del PIB. Son países que tienen de alguna manera, pues digamos, unos números como muy ajustados, una presión fiscal muy limitada, un gasto público muy reducido, y claro, estos también están sumando dentro de lo que es el conjunto de la Unión Europea. ¿Qué consecuencia va a tener? Los economistas ya os estáis ya pronunciando sobre consecuencias muy concretas en salarios y por ejemplo, en pensiones. ¿Cómo veis la situación? ¿Va a obligar esto a un recorte de las pensiones? Sí. ¿Va a obligar a un recorte también del salario de los trabajadores públicos, que ya lo están haciendo, por cierto, las empresas privadas? Sí. Sí, bueno, yo diría que fundamentalmente, Antonio, hay que, de un lado, el tema del recorte de las pensiones, el recorte de las pensiones tendrá que venir a la larga, a la corta o a la larga, porque realmente tenemos una tasa de sustitución, la primera pensión respecto al último sueldo, que es la más elevada, superando el 80% de toda Europa. Por tanto, habrá que irlo ajustando y, en principio, pues bueno, nos van a exigir el que haya, digamos, una adecuación, ¿no? Más que hablar de lo que sería, digamos, el recorte de las pensiones ahora, a bote pronto, yo creo que lo que habrá que hacer será un límite a lo que son las subidas de pensiones y también a lo que son las jubilaciones anticipadas, ¿no? En cuanto a las subidas de pensiones, había pues aquel porcentaje del 0,25% que era de alguna manera pues un índice de revalorización de las pensiones, pero que era para decir, oiga, mientras que el sistema financiero de las pensiones no acabe de dar la talla, lo que tenemos que hacer es mantener un pequeño incremento. Entonces luego ha habido pues aquí un caldo de cultivo electoralista y así vamos a subir las pensiones, y claro, nos hemos de dar cuenta de que todo esto no se va a poder pagar teniendo en cuenta también la consideración del contexto económico en general. El tema de los funcionarios, hombre, pues va a haber una contención, imagino, no va a haber un recorte. Yo creo que no se van a vivir austericidios en el caso de que haya un rescate, que yo presumo que no va a haber, no se van a vivir austericidios como el de Grecia, porque el de Grecia fue una amarga experiencia, pero también fue una lección para la Troika, ¿no? Por tanto, lo que yo creo es que esto se va a suavizar. Y sí que nos van a pedir también otra cosa que flota en el ambiente estos días, es que hay una serie de tipos de IVA que son muy reducidos, aumentarlos, llevarlos al tipo general, aunque ahora no es el momento más adecuado, y luego también el empezar a eliminar lo que es toda esta batería de bonificaciones, de exenciones fiscales que hay, porque hay un desajuste entre los tipos nominales y los tipos efectivos que dicen, no, es que la recaudación, como si el contribuyente fuera el culpable, no, si es, al fin y al cabo, es la ley la que establece una serie de mecanismos, pues oiga, se
sacan los mecanismos y se adecua a lo que sería el tipo impositivo. Y en el capítulo de impositivo, hablando de tipos, Hombre, en el capítulo fiscal, ¿qué crees tú que podría hacer el gobierno, teniendo en cuenta que el resto de países de la Unión lo que están apostando, bueno, lo más importante, sí, y aquellos que podrían homologarse con lo que nosotros queremos, están apostando por bajada de impuestos? Sí, bueno, y Macron hoy precisamente esta tarde ha dado a conocer un paquete también de 100.000 millones de euros más de ayuda a lo que serían las empresas francesas. No, yo creo que ahora no es el momento de subir los impuestos, sobre todo porque estamos en una tesitura muy difícil. De hecho, ya cuando hemos visto hoy los números que ha presentado el BBVA y ayer la Autoridad Fiscal Independiente, cuidado que el déficit se nos va a ir al 14 o al 15% del PIB, de acuerdo con estos números, que podría ser del orden de 170.000 millones de euros, que incluiría un déficit en la seguridad social de 60.000 millones de euros. Por lo tanto, ahora sí que no es el momento de subir los impuestos, porque realmente el respetable no puede soportarlo en una dificultad y en unas circunstancias realmente penosas. Lo que ocurre es que en la medida que a partir del año 2022 empiece otra vez a entrarse dentro de lo que sería una senda de recuperación, pues habrá que apostar por la consolidación fiscal. Pero la consolidación fiscal, como siempre digo, Antonio, no pasa únicamente por subir los impuestos, sino también por reducir el gasto público, que imagino que es uno de los toques de atención que se le habrá dado ahora a Pedro Sánchez en Europa, ¿no? Y le dirán, oiga, tampoco hace falta que haya tanta vicepresidencia, tanto ministerio, tanto asesor, tanta industria política, por tanto pueden recortar un poco más, porque le habrá dicho Marrute, yo voy a trabajar cada día en bicicleta y comiéndome una manzana y no voy en Falcon, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que estos son elementos que hay que tener un poco en cuenta, sobre todo cuando hay una obesidad de gasto público, que creo que además hay una ineficiencia de este gasto público. Por tanto, yo creo que estamos de acuerdo en que haya, lo plantea el Banco de España, una reforma del sistema tributario, pero una reforma cabal del sistema tributario, no ir haciendo por aquí, como hacemos siempre aquí en España, Antonio, remiendo por aquí, chapuza por ahí. No, vamos a hacer una reforma coherente, cabal del sistema tributario, pero también adecuándolo a lo que son las circunstancias económicas y al contexto económico que España tiene. Y en el año 2020 y 2021, con lo que va a ser la caída de la economía, yo tiemblo porque dabais unos datos, ¿no?, sobre lo que era en estos momentos la reinserción de personas en los ERTES, pero por ejemplo en la isla de Menorca, en mi querida isla de Menorca, pues solo los hoteles están funcionando al 10 o al 15% claro, de su ocupación. Estamos hablando del día 14 de julio, ¿no? Por tanto, si esto está así, el día 14 de julio, la temporada prácticamente ya está perdida, ¿no? Por tanto, vamos a tener una dificultad tremenda aquí, Antonio. Te voy a leer unos datos del último informe económico del BBVA, según el cual empeora sus previsiones. Cree que el Producto Interior Bruto, el PIB, se hundió un 17% en el segundo trimestre, el que va de abril, mayo, junio. La entidad además cree que este año la actividad se hundirá un 11,5%, o sea, la caída de nuestra economía va a ser de un 11,5%, pero también, dice el informe, mejora la perspectiva de recuperación, con un rebote del 10% en el tercer trimestre, el que estamos entrando ahora, ¿no?, durante este tercer trimestre del año, coincidiendo con el verano, y un crecimiento del 7% el próximo año. La economía española crecería el 7% durante 2021. Pero hay dos datos además que me llaman la atención. Esto coincide más o menos con lo que el Banco de España, ¿verdad? La OCDE y Bruselas nos han dicho. Está un poquito por debajo del Fondo Monetario Internacional, que prevé una caída del 12,8%, pero vaya, estaríamos en esta horquilla del 11 al 12, 13%, sí, estamos de acuerdo. Pero luego hay dos datos que, fíjate, me llaman la atención, José María. Por un lado, dice que el informe dice que todas las provincias han recuperado el nivel de gasto semanal con tarjetas del banco previo a la crisis sanitaria, que se habría recuperado ya el nivel de gasto. Por lo menos aquellos que tienen tarjetas, gastan ya al mismo nivel que antes de la crisis. No sé si tú coincides con esa apreciación bastante, en fin, interesante, ¿no? Ojalá que así fuera. Hombre, sí. Para mí es muy interesante. Además, los datos del BBVA en este caso son indiscutibles. Lo digo porque ellos los elaboran y lo saben perfectamente. Sin embargo, yo no veo que el consumo esté como muy animado. La verdad sea dicha, hay dos aspectos aquí a tener en cuenta. De un lado, lo que es el consumo, digamos, de nuestro, el de tienda, el consumo de necesidad. Y luego también hay el otro que a mí me preocupa, que es en este tercer trimestre, julio, agosto, septiembre. Yo lo veía incluso más optimista semanas atrás, ¿no? Que es este dato que yo te daba, ¿no? El dato de Menorca, por ejemplo, me preocupa en el sentido de que digo, hoy la temporada que creíamos que igual en el mes de agosto se iba a recuperar algo, igual en septiembre, pero ahora yo lo veo un poco más complicado. Bueno, de momento si hay un gasto, digamos, que se está haciendo en consumo, en tiendas, pues tanto mejor.
no acaba de coincidir con lo que yo pateo, ¿eh? Yo pateo algunas calles en el centro de Barcelona, en concreto en la Diagonal, y la verdad se ha dicho que no veo que haya esta efervescencia, y además he entrado en alguna tienda, ¿no? Y la verdad se ha dicho que no he tenido que hacer cola ni nada porque no había nadie, solo estaba yo, ¿eh? Sí, esa es una percepción que también existe en Madrid. Dice el informe que la desescalada ha acelerado la recuperación del consumo en aquellas regiones más avanzadas, que la salida de la crisis, según los datos que maneja este estudio sobre consumo, está siendo relativamente fuerte. La salida de la crisis en consumo está siendo fuerte. Yo creo, bueno, ahí, no sé, ojalá que así fuera, ¿verdad? José María, creo que es algo de lo que deberíamos alegrarnos. Es un canto a la esperanza, y sobre todo también ahora el buen tiempo también influye, porque la gente tiene más ganas de estar fuera. Las terrazas, por ejemplo, ahora los chavales y la gente procura ir a restaurantes que haya terraza. Yo también, el día que salí a cenar, porque he salido un día después del confinamiento a cenar. Ahora volveré a salir dentro de poco, pero también a sitio con terraza, ¿no? Por tanto, bueno, pues esto yo también creo que es maravilloso. Lo que pasa es que me preocupa mucho la barbaridad de gente que no está trabajando en España. Es un dato que yo antes comentaba, y precisamente, bueno, lo comentaba no contigo, sino con Luis, lo comentaba esta tarde, pero es que de los 47 millones de habitantes solo trabajan 17 millones de habitantes ahora aquí. Es que tenemos 30 millones de habitantes, Antonio, en España que no trabajan, ¿eh? Claro. Y ese es el dato realmente más inquietante. José María Gallego, querido profesor, gracias y buenas noches. Buenas noches. De fútbol no hablamos. Un besazo a Esther, un abrazo a Vicente, pero de fútbol no hablamos hoy porque hay otras cosas más importantes de las que hablar, ¿eh? Hasta la próxima temporada, José María.